Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de estas jornadas el que hayan aceptado que pudiera hablar de un tema tan complicado como es el racismo y todo lo relacionado sobre él. Quiero decir que nunca he hecho una intervención pública sobre este tema, es la primera vez, aunque estoy trabajando desde hace tiempo en un texto sobre las llamadas religiones políticas. Dentro de las religiones políticas, es decir, de aquellas creencias obligatorias que las instituciones imponen a la persona media de la calle, pues una determinada manera de entender el racismo determina un estado de ánimo que es impuesto obligatoriamente con pocas posibilidades de escaparse de ello. En muchos países, creo que en el nuestro también, salirse de la ortodoxia está penado, hay una pena de cárcel, es decir, no hay, sobre las religiones políticas no hay libertad de expresión. Es muy gracioso este asunto, pero es así, ¿no? O sea, lo que voy a decir yo ronda la heterodoxia, si no se mete directamente en ella, pero no tengo todavía un discurso argumental preparado. Por lo tanto, me limitaré a dar algunas pinceladas y a proporcionar datos que generalmente se ocultan a la opinión pública. En la opinión pública, en esta materia, pues se deja guiar, por ejemplo, por los editoriales del País. El País es el fundamental tambor de marcha del antirracismo institucional, pero lo que no interesa al país pues no se conoce casi, ¿no? Y luego está detrás las ONGs y todo el mundo de la izquierda dando una versión del fenómeno del racismo que deja al lado muchísimas cuestiones. Ya tengo una primera redacción, la he traído aquí, y cuando desarrolle el tema me referiré a los textos sin citarlos detalladamente, porque entonces sería muy pesado tener que decir nombre del autor, nombre del libro. Si alguien está interesado luego en conocerlo, pues me lo dice y yo se lo envío, se lo doy ahora. Antes de entrar en el asunto, quería hablar brevemente, lo hago siempre, de algunos libros que me han publicado últimamente, aparte del que ha presentado antes Prado Esteban, el libro este sobre la mujer, pues muy recientemente CNT Madrid tuvo el gesto, que yo agradezco muchísimo, de recopilar unos artículos que yo había publicado hace 3 años en CNT, periódico CNT, juntar los 14 y hacerlo como folleto. Esto es el resultado, se llama Estudio del Estado. En este pequeño librito y en otro bastante más gordo que está allí en la mesa, que se llama La democracia y el triunfo del Estado, pues yo desarrollo mis investigaciones sobre el aparato estatal en las que he trabajado desde hace muchos años. A día de hoy, por desgracia, mi libro La democracia y el triunfo del Estado sigue siendo la exposición más completa sobre el aparato estatal, es decir, ejército, policía, funcionariado civil, sistema educativo que hay. Es tremendo que esto sea así, puesto que incluso en el terreno económico el Estado se apropia del 44% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, es la primera entidad económica y no tenemos un estudio de esto. El asunto del Estado es muy opaco, es muy difícil entrar. Cuando se busca datos, pues uno se cansa de buscar y a veces no encuentra casi nada. Este folleto es mucho más ligero, pero no es un estudio del Estado en plan doctrinal a partir de algún autor. Aquí no se cita a ningún autor así doctrinal, sino solo son una gran aportación de datos en relación con lo poco que habitualmente sabemos del Estado. Y capítulo tras capítulo, durante 10 meses, en el periódico CNT, pues fui desarrollando los contenidos y aportando lo que sabía. Quiero decir que, naturalmente, yo no soy afiliado ni militante de CNT, ni siquiera me considero anarquista. Para mí es una prueba de pluralidad y de apertura que CNT publique un texto de alguien que no es de su sindicato y que ni siquiera se declara anarquista, ¿no? Si alguien está interesado, el domingo día 28 se tratará como charla específica en el local de CNT aquí en Madrid, en Tirso de Molina. Me parece que es a las 7:30 o a las 7, lo podéis mirar en Internet.
En realidad el libro ya veis que es más un folleto que un libro, pero como los diccionarios dicen que un folleto es hasta 48 páginas y este tiene 54, pues tengo que llamarlo libro si quiero ser riguroso. Luego, este es otro libro que saqué no hace mucho, que se titula Tiempo, historia y sublimidad en el románico rural. De los 13 libros que yo tengo publicados, este quizás es el más personal. No tiene mayores pretensiones de ortodoxia ni de convencer de nada, ni de defender una línea, sino solo de dar curso a mis observaciones sobre lo que era el románico rural de las pequeñas aldeas en la mitad norte de la península ibérica desde hace muchos años. En realidad desde mi infancia, ¿no? Y aquí cito algunos templos y algunas aldeas que me retrotraen a mi primera infancia. Ahora bien, el texto es difícil de leer. Para comprender aquello hay que entender de filosofía, hay que trasladarse a la filosofía medieval, hay que entender, por ejemplo, las 4 vías de San Anselmo al amor de Dios y todo el gran timo que nos metió el señor San Anselmo en el asunto, y comprender cuál es la raíz de este románico. También hay que tener unos fundamentos históricos mínimos y preocuparse un poquito por el arte. Para mí fue especialmente emotivo y me absorbió mucho los capítulos finales, que los añadí hace 6 meses, porque el libro, la otra parte está escrito hace ya años, sobre la pintura románica en Aragón, en 2 pueblos, uno muy pequeño, de unos 20 habitantes en invierno, que se llama Bagüés, y otro que se llama Ruesta, que está abandonado. La pintura románica de Bagüés, en una iglesia del siglo XI, se la denomina Capilla Sistina del románico peninsular. Es asombroso que en una aldea pues esté la mejor exposición pictórica de lo que es el románico del sur de los Pirineos. Yo conozco la aldea, hice ya una charlita el año pasado con los habitantes de allí, intenté darles mi versión de esta maravillosa pintura, ¿no?, mural. Les expliqué algo que les sorprendió mucho. Dije, no, esto no lo ha hecho el maestro de Bagüés, alguien que vino de Francia, un genio. En el siglo XI eso ni se entendía, lo han hecho vuestros antepasados, vuestras abuelas y vuestros abuelos. Son ellos quien lo ha hecho. Y fue interesante ver el silencio que se hizo en la sala, un silencio muy denso, porque claro, al pueblo se le ha explicado que es inútil, que es incapaz, que siempre tiene que venir alguien que les haga las cosas y que ellos solo son espectadores, pasivos y receptores. Aquí aporto unos argumentos bastante sólidos que hacen muy probable que sean los vecinos de la aldea en el siglo XI quienes hicieron esta pintura, ¿no? La parte ya acabó, la parte está de aquí, es una pieza escultórica de otra pequeña aldeíta de Álava que se llama Tuesta, y aquí sucede lo mismo, ¿no? Esta iglesia es impresionante, tiene, me parece que yo conté una vez, 300 piezas escultóricas de una calidad excepcional. La aldea nunca que se sepa ha tenido más de 50 vecinos, y entonces la pregunta es ¿cómo es posible que una aldea tan pequeña pueda tener esta riqueza estética? Explicarlo es un reto, y yo creo que la única explicación posible es que lo hiciera el vecindario. Esta es más tardía, esta es de finales del siglo XIII, ¿no? Como diría un amigo mío que es canario y que tiene escrito un libro sobre el mundo rural canario, el pueblo es creador. Y en estos casos así aparece. Y si el pueblo no es creador, como pasa ahora, es que no es pueblo. Ahora simplemente, como el pueblo no es creador, es porque nos han robado al pueblo, ¿no? Ha habido un rapto de lo popular. Hoy lo popular se ha degradado en el populacho, en la plebe, en la chusma, ¿no? Pero hubo otros tiempos más felices de nuestra historia en que esto no era así. Bueno, pues ya pasamos a la charla. Decía que estoy trabajando en un libro sobre religiones políticas, de las cuales la principal es el racismo. Yo difiero de los argumentos oficiales, de lo que exponen la mayoría de las ONGs y de los editoriales del País repetidos una y otra vez, y de la versión oficial que ofrece la izquierda sobre el racismo. Entiendo que hay un montón de elementos que no encajan y ahora ya van apareciendo alguna información bastante completa, ¿no? A veces lo que digo puede parecer muy rompedor, muy escandaloso, no es mi intención, ¿no?
Pero bueno, hay cosas que están ahí. Lo que pasa es que cuando se nos intenta cegar, se nos dan versiones de la historia pues que no tienen pie ni cabeza, ¿no? Hablar de este tema es difícil, muy difícil. Ya me cuidaré yo mucho de no pasar demasiado los límites de la ortodoxia, incluso aquí, contando con vuestra benevolencia, porque las religiones políticas son algo tremendo. Me gustaría luego hablar un poquito de lo que son las religiones políticas como creencias obligatorias. O sea, creencias que se nos imponen y entonces se imponen primero por la vía legal, es decir, se puede denunciar a la gente que diga cosas contrarias a la ortodoxia. Esto no solamente pasaba en los tiempos de la Inquisición, sino pasa ahora. En la sociedad de la libertad pues sigue habiendo una Inquisición que te mete en la cárcel o te multa si dices algo distinto de lo que dice el poder constituido. Pero hay otra forma más sencilla y elemental de callar las bocas y meter miedo, que es el linchamiento de la gente. Se coge a una gente, se la lincha, si no dice lo que el sistema de dominación quiere que se diga y ya está. Y esto, pues, ves el miedo que provoca la cuestión de las religiones políticas. Las religiones políticas provocan miedo, sobre todo la cuestión del racismo y de la emigración. En los años 90 se hizo aquí, con la llegada masiva de inmigrantes, se hizo una campaña tremenda, no sé si os acordáis, contra la xenofobia y el racismo. Todo el día, ¿no? La cuestión es la siguiente. Incluso aceptando que los contenidos fueran correctos, ¿se puede violar así la libertad de conciencia de la gente imponiendo una creencia, aceptemos, provisionalmente verdadera? Es decir, ¿la verdad se impone por el linchamiento de los disidentes y la imposición de un sistema de creencias por el adoctrinamiento? No había ninguna diferencia entre esa campaña y la publicidad comercial. Era particularmente obsesiva, descalificadora. Yo, desde luego, no quiero que la verdad en la que yo creo, que son solo pequeñas verdades parciales y por el momento inconexas, se impongan por esos métodos. Para mí la libertad de conciencia es sagrada y eso exige, ni siquiera la verdad más probada puede imponerse por el adoctrinamiento masivo. En segundo lugar, debe de haber libertad completa para que la disidencia, sea cual sea, exprese sus opiniones. Y si no, es un régimen totalitario. Las religiones políticas son la forma específica de totalitarismo de la sociedad actual. Hay muchas. Yo tengo catalogadas 10 o 12, pero bueno, hay 3 o 4 que son las fundamentales, ¿no? Yo viví aquello acongojado, porque además era un juego perverso, en el cual se escamoteaba una parte muy importante de la realidad, ¿no? Se decía, por ejemplo, que la inmigración se hacía a pesar del sistema de dominación, ¿no? Cuando, bueno, solo había que leer los informes de los bancos de la época para saber que el capitalismo se estaba desarrollando gracias a la afluencia de una mano de obra que llegaba aquí, ¿no? Por lo tanto, era absurdo presentar que la inmigración era contra el sistema y no un instrumento económico y político del sistema. Ahora ya hay unos estudios completísimos, tanto aquí como en Estados Unidos, que explican que el capitalismo se ha relanzado y se ha renovado a través de los procesos inmigratorios, ¿no? Pero esto no llega al público, ¿no? Por ejemplo, hay uno muy interesante que te va explicando todas las ventajas que ha tenido para el capitalismo español la llegada masiva de inmigrantes aquí, sobre todo en los años 90, ¿no? Otra artimaña, en este caso, es confundir la inmigración como hecho sociológico, que yo rechazo, con los inmigrantes como personas y colectivo humano, a los cuales, lógicamente, yo respeto y apoyo, ¿no? Entonces, este juego de confundir una realidad social con un determinado grupo social permitía, explotando los sentimientos de culpa y al mismo tiempo de lógica solidaridad positiva, mezclarlo todo con todo. Quiero decir que yo también soy hijo de una inmigración que rechazo. Yo soy hijo de la gente que inmigró de las aldeas a las ciudades en los años 60 y 70. Siempre he considerado que ese proceso emigratorio interior fue funesto, fue destructivo, destruyó el mundo rural, dañó una cultura para mí milenaria. Por culpa de ese asunto, montones de iglesias románicas a las que yo amo apasionadamente están hundidas, o si no están hundidas, están semi-hundidas. Por ejemplo, en los años 60, la maravillosa ermita de Ruesta, con pinturas del siglo XII, para mí que son excepcionales, Ruesta se abandonó en los años 60. Y ahora lo que vemos allí es un montón de ruinas. Cuando el Museo Diocesano de Jaca robó las pinturas, se abandonó la ermita y la ermita es una ruina. Es decir, que aquello fue tremendo, ¿no?
Cuando recorremos ciertas zonas del interior de la meseta y sabemos que allí la densidad demográfica es menor que en el desierto del Sahara, a 140 kilómetros de Madrid, esa es la realidad, tenemos que achacarlo a la inmigración. Por lo tanto, si yo he estado en contra de ese proceso inmigratorio que trajo a Madrid a montones de gente de lugares a 200 kilómetros o que la llevó a Bilbao, a Barcelona, sitios así, pues también estoy en contra de otros procesos migratorios que vinieron después, ¿no? Pero sobre todo estoy a favor de la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es algo olvidado por completo, ¿no? Es muy simple. Todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa en similares condiciones. No puede haber centros privilegiados de emisión de ideas. Y quien crea que sus ideas son verdaderas tiene que tener mucho cuidado para no imponerlas por el adoctrinamiento. No hay ninguna verdad que se pueda imponer por el adoctrinamiento. Si el racismo es una gran causa, por eso precisamente no puede imponerse. Y se tiene que permitir a toda la gente que tenga la opinión C, D, E, F o la que sea, explicarse en condiciones equitativas. En este juego de todas las opiniones y de todas las verdades subjetivas de cada cual, es como surge la verdad posible, finita, en una sociedad libre. Si eso no lo hay, si algunos salvadores o iluminados o profetas de alguna gran causa nos colocan sus tabarras porque les da la gana, pues simplemente nos están adoctrinando. Yo no quiero imponer ninguna idea mía en la que crea más profundamente a través del adoctrinamiento. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea para que quien esté totalmente en contra de mí defienda sus opiniones con completa libertad. Porque eso es lo que desarrolla el pensamiento. Cuando hay represión, el pensamiento se detiene. Si yo tengo unas ideas y me dan una buena tunda, eso significa que las tendré que reconstruir y mejorarlas. Entonces, en ese juego me mejoraré intelectualmente como persona y aportaré a la sociedad, dentro de mis muy limitadas capacidades, ideas cada vez mejores. Sin embargo, el linchamiento y la imposición no nos llevan a nada. Aquí hay una concepción estática e intemporal del problema del racismo. Por ejemplo, si miramos a cualquier ONG, cualquier grupo de izquierda, ellos han quedado en la concepción del racismo que había antes de 1960. O sea, todo lo que ha habido después no se dan por enterados, sobre todo en relación con Estados Unidos. Es decir, ellos han quedado en el programa del partido Pantera Negra. El partido Pantera Negra se deshace en el año 73, me parece, ¿no? Entonces, no se ha querido continuar los procesos que han cambiado la realidad de la relación entre las razas en sociedades tan extensas como Estados Unidos y en otros lugares, ¿no? Veamos lo que ha pasado en Sudáfrica con el caso de Mandela hace poco, que es un fenómeno muy interesante. Quienes siempre hemos estado en contra de lo que se hizo en Sudáfrica cuando el Congreso Nacional Africano llegó al gobierno, ahora hemos encontrado que los hechos nos han dado la razón. Resumo brevemente, ¿no? En una huelga de trabajadores negros, en una mina de platino, entonces la huelga persistente termina con una matanza. Algunas fuentes hablan de 18 mineros negros asesinados, otros hablan del doble o el triple, por la policía anti-apartheid. Es decir, la policía del régimen anti-apartheid, la policía del señor Mandela, la que fue allí y ametralló a la gente impunemente, ¿no? Entonces, esta policía es una policía formada por blancos y negros. Hay una foto que ha dado la vuelta al mundo en que se ve, nada más terminar los disparos contra los trabajadores negros, caídos en el suelo todavía, y se ve policías blancos y policías negros todavía con las armas en la mano, más o menos un minuto después de los disparos. Pero lo más sangriento de todo es que después, si investigas por ahí, te enteras que uno de los principales accionistas de esta mina era el propio señor Mandela. Era el señor Mandela el accionista, ¿no? Quienes siempre hemos considerado que una forma de plantear el problema racial, como lo hizo el Congreso Nacional Africano, está equivocada, y que toda la operación de eliminación del apartheid en realidad no fue más que una actualización del capitalismo a las nuevas condiciones. Es decir, el capitalismo usó el apartheid en illo tempore y cuando ya le era negativo lo eliminó y sacó al señor Mandela de la cárcel y le puso ahí de presidente del gobierno, y además luego nos hemos enterado que con mucho lucro personal, ¿no? Por lo tanto, si tenemos que dar un salto en nuestra comprensión del racismo, que se refiere a Estados Unidos, tenemos que entender que la situación de los años 50 ya no es la actual. Ya no es la actual. Han pasado más de medio siglo, ¿no? Tenemos que actualizar nuestra información.
Pero aquí eso parece que no sucede. Por ejemplo, tengo la impresión que alguna gente nos ha enterado que Estados Unidos ha tenido un presidente de color, vamos a llamarlo así, que es el señor Obama. A mí me alucinó mucho cuando en 2009 aquí surgió una corriente de pensamiento diciendo que Obama, simplemente por ser de color, iba a ser una especie de Mesías que iba a redimir a la humanidad, ¿no? Es mulato. Bueno, mulato. Entonces yo dije, a mí me parece que juzgar a las personas positiva o negativamente por el color de su piel es una forma de racismo, ¿no? Yo entiendo que el color de la piel es un asunto insignificante que no tiene ninguna importancia y nadie puede ser ni considerado mal ni considerado bien por el color de su piel, ¿no? Cuando yo entonces me atrevía muy así a decir que Obama en realidad era el candidato del ejército de Estados Unidos, y sigo pensándolo, es decir, él es impuesto allí en unas condiciones específicas para sustituir a Bush en una situación, y de hecho él ha metido a Estados Unidos en 3 o 4 guerras, algunas tan funestas como la de Libia, o está ahora metiéndole en la guerra de Siria, pues esta cuestión no se dio, ¿no? Y ahí tenemos las cosas, ¿no? Me resulta incomprensible que se haga un juicio sobre el comportamiento de una persona a partir del color de su piel, ¿no? Sea a favor o en contra. Yo quiero decir que, por lo tanto, mi idea de las cosas es más bien heraclitiana, o sea, de Heráclito. Heráclito dice, nada es, todo cambia. Sin embargo, en la cuestión del racismo parece que estamos más bien con la metafísica aristotélica, que nos dice que el ser es. Entonces ha habido grandes cambios muy importantes en el asunto de las razas que tenemos que comprender, ¿no? Hay que tener en cuenta también que uno de los procesos que se están utilizando para destruir a las sociedades occidentales es la creación de los sentimientos de culpa colectiva. Los sentimientos de culpa colectiva, es decir, se crea un sentimiento de que yo pertenezco a una comunidad humana, pertenecemos, que ha tenido una función negativa en la historia, que ha sido muy perversa, que además se la carga con un significado racial, ¿no? Cuando los blancos conquistaron América. Mi respuesta, algunos blancos. Yo desde luego no, porque he nacido aquí, ni mis antepasados, ¿no? Como decía un argentino. Una vez decía, bueno, quizá los míos sí, pero los tuyos no, porque si tú has nacido aquí, pues no has ido allí a conquistar a nadie, ¿no? Un amigo argentino muy gracioso, ¿no? Entonces, estos sentimientos de culpa, la destrucción de las sociedades y la reducción a la pasividad por medio de la creación de sentimientos de culpa muy potentes es una forma de control de las sociedades que se experimentó sobre todo en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Bajo el patrocinio del ejército de Estados Unidos, la gente ligada a la escuela de Frankfurt, al pensamiento crítico, sobre todo el señor Adorno, el filósofo pues se dedicó a defender una teoría muy curiosa. Todos los alemanes son nazis, todos. Con lo cual hay una culpa colectiva del pueblo alemán por lo que han hecho. Y los alemanes poco menos tienen que arrastrarse delante del ejército norteamericano de ocupación para expiar su culpa colectiva. Esta cuestión funcionó de una manera aterradora y entonces Alemania se quedó planchada cuando se defendió esta argumentación, ¿no? La gente que tuvo valor para decir, un momento, que solo el 42% de la población votó a los nazis y que hay miles y miles de personas que resistieron al nazismo. Por ejemplo, la famosísima organización La Orquesta Roja, ¿no? Que acabó con cientos de detenciones en el año 42 y con docenas y docenas de personas ejecutadas por la Gestapo. Entonces, todo este tipo de argumentos fueron inútiles, ¿no? Se lanzó la teoría de la culpa colectiva y la responsabilidad colectiva y hasta hoy. Solamente hay un estudioso de estos procesos de la creación colectiva de culpa que lo denuncia y que es muy interesante el libro, ¿no? Tiene 2 libros, uno en inglés que no está traducido y otro en castellano que es muy, muy interesante. A mí ese libro me iluminó mucho para cosas que yo estaba dándole vueltas. Aquí tenemos el caso de Susan Sontag, la intelectual esta fallecida hace unos años, que ella dijo una frase terrible, ¿no? Que dice, Occidente es el cáncer de la humanidad, ¿no? Occidente es el cáncer de la humanidad. Entonces las instituciones principales de Occidente se precipitaron a premiarla. Claro, o sea, el premio Príncipe de Asturias lo recibió ella en 2004, ¿no? Entonces es curioso, pocas instituciones más específicamente occidentales que la institución Príncipe de Asturias, creada en el siglo XIV para los herederos de la corona, de los reyes de Castilla, bla, 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 bla. Entonces, claro, cuando preguntas, pero vamos a ver, ¿cómo es posible, no?,
que alguien que está denigrando a Occidente como totalidad, o sea, ahí nos meten a todos, ¿no? A los buenos y a los malos y a todos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que la institución Príncipe de Asturias la dé un premio a esta señora, ¿no? Luego averiguas y se hizo un informe a su muerte y resulta que ella y su pareja, ella era lesbiana, habían acumulado un capital de 33 millones de dólares, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Denigrar a Occidente parece que es rentable económicamente, ¿no? Y bueno, pues esta cuestión son cosas que te quedas ahí, ¿no? Yo entiendo que aquí, claro, entonces tan occidentales en un sentido eran los fascistas como los antifascistas, ¿no? Yo entiendo que ella está insultando a todo el mundo, está diciendo que no hay diferencias, ¿no? Quizá toda la gente que resistió al fascismo en la defensa de Madrid en el otoño del 36, la columna de Urruti, la gente que hizo guerrillas luego, también ellos son occidente, por lo tanto todos son malos, todos son perversos y todos tienen que ser etiquetados, ¿no? Hay un estudio muy interesante. ¿Cuánta gente de los territorios de la Corona de Castilla intervino en la conquista de América y en las matanzas correspondientes? Solo el 5% de la población. Solo. Las clases populares se mantuvieron al margen y hostiles. Hay un estudio de un autor norteamericano muy interesante donde cuenta que la inmensa mayoría de la gente no quería ir a América y algunos de los que iban se les engañaba y cuando iban allí y veían cómo se trataba a los indios se resistían y que incluso hubo violencia, enfrentamientos y muertes porque decían que no había dentro de la justicia natural el trato que se estaba dando a los indígenas. Una parte de los españoles o castellanos que fueron allí, usando la terminología clásica, serían súbditos de la Corona de Castilla, se unieron con los indígenas, hay casos muy interesantes, e incluso les enseñaron el manejo del armamento moderno y hubo a veces cuestiones muy interesantes al respecto de esto, ¿no? Y luego, claro, en parte la conquista castellana de América fue fallida parcialmente porque la gente de aquí no quería ir. Cuando ya a partir de 1520, 1530 se empezó a conocer lo que allí estaba pasando, pues no iban nada más que sectores marginales y desarraigados, es decir, gente que en realidad estaba muy acostumbrada a vivir de la guerra, de las guerras en Italia y en Flandes, y luego un sector de la aristocracia, es decir, esa combinación de lumpen y mercenarios profesionales y aristocracia son los responsables, y no el pueblo en general, ¿no? Quiero decir que en los peores momentos de la conquista el pueblo castellano estaba luchando contra el mismo aparato de la dominación en las comunidades de Castilla y en las Germanías, ¿no? En las Germanías valencianas y, entre otras cosas, hubo la batalla de Villalar y el famoso cerco de Toledo por las tropas del emperador Carlos I, que eran las mismas, en cierta medida, que estaban en América. Entonces hay una confluencia de intereses y conflicto entre los pueblos indígenas y los pueblos europeos enfrentándose a similares enemigos. Bueno, entonces es curioso que ahora mismo tenemos un Estado antirracista, el Estado actual, o sea, ejército, policía, altos funcionarios, aparatos de adoctrinamiento, escuela estatal, etcétera, es antirracista. O sea, y el dogma antirracista es obligatorio, ¿no? Pero, sin embargo, el creador, al menos intelectual y a mi entender también político del Estado moderno, Hegel, era furiosamente racista. Hegel, hay que leer, se lee con repugnancia sus opiniones, por ejemplo, sobre la gente negra y sobre los pueblos indígenas americanos. Él los denigra enfervorizadamente, los presenta como no humanos, ¿no? Entonces, la pregunta es, y no la voy a contestar en esta charla, quiero que, bueno, pues se quede un poco en el aire, ¿no? ¿Cómo es posible que el mismo Estado contemporáneo, porque Hegel lo que hace es magnificar el Estado surgido en la Revolución Francesa que se va aplicando a todos los países europeos, en su caso a Alemania, a Prusia, ¿no? ¿Cómo es posible que el defensor número uno del Estado fuera rabiosamente racista y ahora, 200 años después, todos los Estados europeos son rabiosamente antirracistas? Quizás que a lo mejor no lo son, ¿no? Solamente han cambiado el racismo de contenidos y lo único que ha pasado es que de un racismo hemos caído en otro racismo. El racismo es una tontería impresionante y cuando se ha aplicado en la historia, quienes han ido de racistas lo han pagado. Cuando se estudia, por ejemplo, las teorías raciales nazis, uno se da cuenta que le hizo mucho daño a los propios nazis esto. Y hubo gente dentro del aparato nazi, no todos estaban chalados ni eran unos locos, que se dio cuenta e intentó eliminarlo en parte, ¿no? En primer lugar, claro, las teorías raciales nazis no encajaban con los hechos
perceptibles inmediatamente, ¿no? Había una parte del aparato nazi, por ejemplo, el doctor Goebbels, que ni era alto, ni era rubio, ni era ario, ni era nada. Era un señor bastante moreno, bastante bajito y con los ojos negros, ¿no? Entonces, pues aquello chocaba. Pero en segundo lugar, sobre todo en la guerra en el Este, cuando ellos definen a sus enemigos como subhumanos o no humanos, esto les crea un problema. No pueden pactar con subhumanos y no pueden desarrollar una política de atracción de minorías. Por ejemplo, el ejército de Blasov, que es un general ruso que se pasa a los nazis, que llega a tener 100.000 hombres, ese ejército nunca luchó al lado de los nazis con energía porque la gente sabía que los nazis los despreciaban. Entonces, hay una relación entre el racismo nazi y la derrota que sufren en el Este. Es decir, si ellos no hubieran tenido las teorías raciales, quizá hubieran podido ganar la guerra, hubieran tenido más posibilidades. Es decir, si se hubieran quedado en un nacionalismo como el de la Primera Guerra Mundial, que era un nacionalismo horrible y espantoso, con el Kaiser al frente, pero no tenía un contenido explícitamente racista. Por lo tanto, las teorías raciales no son ninguna bicoca. En Estados Unidos esto se notó inmediatamente antes ya de la Guerra de Vietnam. El racismo, si se mantenía, tenía un problema gordísimo para el aparato de Estado estadounidense, que no permitía la recluta de soldados de raza negra. Entonces, esta cuestión llevó a que el ejército norteamericano fuera la primera institución antirracista. O sea, porque el problema de la recluta se hizo angustioso ya en la Guerra de Corea. Entonces, en la Guerra de Corea hay que tener la cronología 1950-1953. Por ejemplo, a la gente se le oculta que la primera institución oficial que elimina los urinarios para blancos y los urinarios para negros, cosa horrible y espantosa, es el ejército. Lo elimina más o menos al finalizar la Guerra de Corea. Es decir, se dice aquí va a haber urinarios para todo el mundo, o sea, en cuarteles, en instituciones militares, esto se quita. Pero, entonces, esta cuestión es señalada por una personalidad que ha muerto hace poco, que se llama Stanley L. Resor, que durante el año 1967-73 es el equivalente a lo que sería, en el caso de España, el ministro de Defensa. La estructura del gobierno y del Estado estadounidense no es como la nuestra, no es exactamente, no tiene las mismas atribuciones, pero es lo más parecido. Entonces, este hombre, que vivía muy de cerca la situación en Vietnam, llega a la conclusión que el racismo se había hecho completamente negativo para el aparato de poder estadounidense y que era necesario eliminarlo. Y él introduce unas transformaciones sustantivas en dos direcciones. Primero, eliminar las trabas que se ponían al ingreso de gente negra en el ejército, pero también de otras etnias, por ejemplo, hispanos o chicanos, y también permitir el acceso a las mujeres. Esto, claro, es una cuestión que crea un conflicto muy importante, porque había gente que no lo veía, ¿no? Pero el desarrollo de la guerra de Vietnam, cuando el ejército norteamericano empieza a perder, cuando hay fenómenos bastante graves de inapetencia en el combate, hace que ya para 1973, en el texto tengo los datos más exactos, las posiciones de Resor hubieran triunfado. Entonces, el ejército de Estados Unidos hoy, que es un ejército multirracial, surge de este individuo. Por lo tanto, hay un antes y un después de la llegada de él al aparato político. Es decir, es un político muy hábil que comprende cómo son las cosas. Igual la incorporación de las mujeres. Es curioso ahora, por ejemplo, que se nos oculta los datos. Es muy difícil encontrar datos de cuántas mujeres hay en el ejército de Estados Unidos. El 12%, el 15%, el 17%. Parece ser que quien más se alista entre todos los segmentos poblacionales son las mujeres de etnia negra. Esas son de todos los sectores. Allí en América se divide a la gente por razas, por sexo, bueno, hay como 80 clasificaciones, ¿no? Entonces este es el sector que más se alista proporcionalmente al porcentaje en su población, ¿no? Pero no es esto lo importante, sino de aquí surge un hombre de etnia negra o mulato, como queramos llamarle, que es el caso de Colin Powell. Colin Powell llega a ser el jefe de Estado Mayor, que sería el equivalente de jefe superior del ejército, que a él le corresponde, él alcanza este grado gracias a las reformas del señor Resor, y a él le encargan una tarea ardua. Derrotado el ejército estadounidense en Vietnam, hay que repensar lo que se llama la doctrina militar.
no me estoy inventando el término, ellos llaman la doctrina militar. Es decir, el ejército actualmente de Estados Unidos se guía por la doctrina que establece Colin Powell. Es decir, un hombre que no es blanco es el que crea el aparato militar actual desde la cúspide del poder. Este hombre está, me parece, dirigiendo el ejército norteamericano hasta el año 94, en donde ya por edad es jubilado. Pero todavía, de vez en cuando, interviene. Él fue consejero militar de Bush, un poco desde la reserva, desde el retiro, y una de las personas que plantearon la invasión de Irak. También tenemos el caso, muy importante en este caso, de otra gran consejera, que es la Condoleezza Rice, que esta es mujer y una mujer negra, la cual alcanza un poder descomunal dentro de los aparatos de poder. Ella es una persona de extrema derecha, sus posiciones aquí sería la derecha del PP. Además es una persona que tiene una gran cantidad de capital acumulado. Yo leí hace poco una entrevista que le hicieron y, bueno, pues ella, la solución a los problemas, a los males del mundo es simple: leña y más leña, ¿no? Nunca hay suficiente leña para lo que ella nos propone, ¿no? Entonces, no, quiero decir que así vistas las cosas relativizamos. Vamos a ver. Ahora en Estados Unidos avanzamos a un ejército multirracial y sin unas características, digamos, de género definidas. Todavía es verdad que no hay, que todavía son más los hombres que las mujeres en las cúpulas del ejército. Pero tengo que recordar, por aquí está el nombre, que la invasión de Libia fue orientada y coordinada por una mujer general del ejército de Estados Unidos, eso sí, en este caso, ¿cómo? Margaret Woodward, esa, ¿no? Ella es la que dirige desde las alturas toda la operación de ataque, acoso a Libia, hasta la destrucción del anterior régimen de poder en Libia, ¿no? Ella es una mujer de etnia blanca, bastante grandota, sí, muy fuerte, y yo diría que bastante agraciada también, ¿no? Aunque en un estilo quizá muy anglosajón, así de un 80 para arriba, ¿no? Entonces esta mujer, pues lo que tenemos que ver es cómo, vamos a ver, todo esto es en un sentido bueno porque banaliza la cuestión de las razas. Es decir, ahora mismo lo que tenemos es bloques de poder contra bloques de poder. En un bloque de poder hay gente de todas las razas y gente de todos los géneros, y eso va a ser cada vez más, ¿no? Ya sabéis que aquí en el ejército español ya me parece que hay una general, quizá Prado lo sepa, que está en 2016. Será la primera mujer que llega al generalato, y luego, pues hace 4 años fue una mujer la que ganó la primera plaza de combate en fuego de cazas en aire-tierra. Una chica que se llama... Sí, bueno, muy jovencita, ¿no? Sí, hace 5 años, ¿verdad? Sí. Y ella, bueno, pues dejó atrás a toda la gente, a todos los varones, ¿no? Y, bueno, pues ella hacía hizo unas declaraciones luego en la prensa muy interesantes, y el ejército para la recluta de mujeres la ha utilizado en muchas fotos. Ahora en el último año ya no, quizás haya cansado ella de estar en todas partes, no en paneles y tal, ¿no? Por lo tanto, estas cuestiones tenemos que entenderlas para relativizar. Vamos a ver, yo voy a lanzar ahora una cosita. El partido Panteras Negras era una estafa. Es decir, ellos tenían los datos suficientes para saber que el aparato militar estaba promocionando a gente negra dentro de este asunto, y que ya había una burguesía negra y un capitalismo negro muy activo. Y por lo tanto, había muchos alcaldes negros. El primer alcalde negro se eligió en Estados Unidos en el año 71, pero luego hubo en avalancha. Había docenas. Es que en el año 66 la Reserva Federal americana estaba dirigida por un negro. O sea, había un negro en este hombre ha salido en los obituarios del país en la semana pasada. ¿Él era el jefe de las políticas que tenía él? Sí, o sea, la Reserva Federal en el año 66 había un... No estoy de acuerdo, pero vamos, es este chico que ha preguntado eso, ¿no? Bueno, luego habrá un debate. Entonces, el Partido Panteras Negras desarrolló una versión de la realidad que no era real. Ellos ocultaban, por ejemplo, que una parte de los aviadores que bombardeaban Vietnam del Norte eran de etnia negra, ¿no? Y todo esto se ocultó para darse una versión victimista que, si luego seguimos la trayectoria del partido, hasta luego su disolución y tal,
tenemos en cuenta que un sector del partido consiguió ventajas materiales bastante interesantes en una pugna por lograr, para ellos, no para los sectores de la población negra desfavorecidos, prebendas interesantes. Pero, por encima de todo, a mí hay algo que me preocupa, que es la cuestión de la verdad. Es decir, yo rechazo la política del Partido Panteras Negras porque ellos no dijeron la verdad. Ellos simplemente se enrocaron en un racismo antiblanco que era machacante, obsesivo, que ocultaba montones de cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, en Vietnam un ejército se estructura a partir de los suboficiales. Un ejército es bueno si los suboficiales son buenos, porque son los suboficiales los que de hecho actúan en combate. En Vietnam los suboficiales negros eran numerosísimos. Y ellos quisieron ocultar esto para defender su teoría de una guerra entre razas, cuando lo que había era un conflicto en el cual un pequeño país asiático como era Vietnam era machacado por una máquina de guerra hiperpoderosa, en que había un sector de población negra que estaba actuando igual que los blancos, igual que los hispanos. Y eso era la verdad de los hechos que no se podía ocultar. Entonces ellos todo esto hicieron tabla rasa para defender su versión victimista. Pero su versión victimista también aparece en su interpretación de la historia. Ellos dicen, bueno, la gente negra hemos sido traídos aquí porque hemos sido cazados en África, metidos en barcos a partir de 1500 más o menos e incorporados aquí. Entonces hemos sido víctimas de los blancos en general. Bueno, todo esto es completamente falso. Hay montones de estudios que niegan rotundamente. Ellos tenían que saber que esto era falso, rigurosamente falso. ¿Por qué motivo? Los europeos no pueden penetrar en el interior de África hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando había medicinas para curar las enfermedades a las que los europeos no estaban preparados. Entonces, el negocio de esclavos era de la siguiente manera. Las oligarquías negras del interior de África capturaban esclavos, naturalmente negros, los llevaban a las factorías de la costa donde eran embarcados. Había un trueque de las oligarquías negras, ellos aportaban personas negras y cobraban en armas de fuego, alcohol, telas y demás. Por lo tanto, el fenómeno de la esclavitud de los pueblos negros hay que considerarlo en su doble naturaleza. Las oligarquías negras y las oligarquías blancas. Por ejemplo, el reino de Dahomey es tan responsable de llevar gente negra a América como el reino de Castilla. Entonces, esta cuestión que era conocida se ocultó con la finalidad de aplicar unos criterios de victimismo permanente. Es más, quien realmente empezó el esclavizamiento a gran escala de la población negra fue el Califato de Córdoba. El Califato de Córdoba, ya en el siglo X, incorporó una gran cantidad de negros esclavos a las filas del ejército. Ellos tenían un ejército de esclavos y entonces había los llamados regimientos negros, sobre todo en los tiempos de Abd-ar-Rahman III. De hecho, desde tiempos inmemoriales, quizá desde hace 1000 años, ha sido básicamente una función de los árabes el haber realizado todo el tráfico de esclavos. De ahí lo aprenden los portugueses. Es decir, la primera población que hace tráfico de esclavos europea es en el siglo XIV Portugal. Y luego ya a partir de ahí pues empieza la corona de Castilla un poquito más tarde y luego ya los ingleses, holandeses y demás. Por lo tanto, para comprender cómo son las cosas en el terreno del racismo, tenemos que tener una visión objetiva de la historia. O sea, para mí el reino de Dahomey es tan culpable de lo que pasó con la cuestión del esclavizamiento de la población negra como pudo ser Portugal o la corona de Castilla. Respecto al ejército, antes hay una cuestión interesante, una experiencia de la historia que se está olvidando. El ejército romano, al principio era un ejército romano, ¿no? Y tenía como enemigos a los germanos. Pero andando el tiempo, el ejército se hace multirracial. Es decir, cada vez se reclutan más germanos y llega un momento a partir del siglo III que básicamente es un ejército de germanos. Es decir, las oligarquías de Roma decadentes no fueron salvadas en los últimos periodos de su historia por soldados romanos, sino por soldados germanos. Es decir, llega a ser un ejército étnico, un ejército de una etnia que es los germanos, sobre todo los visigodos. Hay que decir que aquí, por ejemplo, quien destruye un movimiento popular insurreccional tan interesante como son los bagaudas en el Valle Medio del Ebro a mediados del siglo XV son los visigodos, es decir, que anteriormente habían sido enemigos mortales de los romanos. Recordemos que en el año 6 de nuestra era
toda una legión, o no sé ya si 3, son destruidas en Alemania, en Teutoburgo, por los germanos. Pues esos germanos que habían luchado a muerte contra los romanos, luego después son incorporados al ejército y acaban defendiendo el poder de las oligarquías y el poder de la aristocracia. Bueno, ¿por qué el capitalismo a partir de un momento de su desarrollo está en contra del racismo? Es muy fácil de entender, es como está en contra de los sexismos en el terreno económico. Para el capitalismo un individuo es portador de capital. No tiene otra característica, no es ni listo ni tonto, ni bueno ni malo, solamente tiene un capital y punto. Es decir, tanto tienes, tanto vales. Eso es el criterio del capitalismo, es decir, la cuenta de resultados es lo valioso. Por lo tanto, los criterios raciales y los criterios sexistas, a partir de un momento en un capitalismo ya muy fluido, muy desarrollado, no pueden mantenerse porque introducen una valoración sobre el ser humano que no es exactamente la del capitalismo. De ahí, por ejemplo, que los sectores más avispados de los años 60 entendían que para un buen desarrollo del capitalismo en Estados Unidos se necesitaba no solamente eliminar el racismo, sino el sexismo y convertir al individuo simplemente en una cuenta de resultados, ¿no? En el mercado no puede haber otro juego que el juego de la oferta y la demanda y la capacidad de aportar dinero o aportar mercancías. No puede haber criterios distintos de estos. Y si los hay, eso es una traba al capitalismo. En los orígenes del capitalismo las cosas eran distintas por una serie de factores, ¿no?, que ahora no puedo explicar, la escasez de mano de obra y cosas así. Pero hay un momento ya incluso, por ejemplo, Adam Smith en su libro, él ya al defender un capitalismo perfecto, él se declara muy contrario a la esclavitud de la gente negra allí. Y lo explica con argumentos del mercado. Dice, el hecho de que alguien sea esclavo es algo contrario al mercado, puesto que la oferta y demanda de mano de obra debe de realizarse en el mercado y no con criterios extraños de si este es esclavo y el otro es esclavista y tal, ¿no? Bueno, lo que está muy claro es que frente a un racismo blanco hay un racismo negro. Eso está claro. Y hay muchos racismos, ¿no? Hay muchos elementos. Por ejemplo, no sé si se sabe el problema tan grave que hubo con el racismo en Japón en la Segunda Guerra Mundial. El racismo de los pueblos asiáticos es una cuestión bien conocida. Luego hablaré del asunto de Japón, porque ahora resulta que hay una avalancha de libros muy, muy interesantes sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo ya había leído una cosita al respecto y me había dejado un poco así, pero es que hace 2 años salió uno y ahora hace 10 días ha salido otro que aporta una información importantísima que nos va a permitir entender el problema de una manera nueva, ¿no? El racismo es una perversión del alma humana. O sea, es una perversión del alma humana. O sea, es una perversión. O sea, el ser humano es capaz del máximo bien, pero también del máximo mal, ¿no? Eso es lo que nos enseña la historia, ¿no? Yo no creo que los seres humanos sean ni buenos ni malos, solo son capaces de lo mejor y lo peor, ¿no? Entonces, bueno, pues hay perversiones del alma humana. Y esto, dado que los seres humanos, con independencia de su raza, tienen todos un alma humana o un espíritu, en el sentido metafórico, más o menos igual, racista puede ser cualquiera, ¿no? Pero es curioso que se dice, los blancos son racistas y los negros son supremacistas. Yo en esta cuestión interpreto, eso es una interpretación racista, ¿no? Porque, claro, si alguien se dice que por tener el color de la piel de una manera no puede ser racista, eso es la peor forma de racismo, ¿no? Se está diciendo que un sector de la especie humana no puede caer en una estupidez simplemente porque tiene la piel de un color. Ese es el peor racismo del mundo, ¿no? Pero hay gente que te lo defiende, te dicen, por ejemplo, la gente negra no puede ser nazis. Bueno, no puede ser nazis porque los nazis eran bastante estúpidos y ya lo demostraron en su práctica, pero ¿por qué no se puede inventar un racismo tremendo? Hace poco leí un libro que explica el conflicto tan fuerte en las razas que hubo sobre el famoso movimiento de 1992 en Los Ángeles, que ha sido magnificado por los teóricos de las luchas sociales, y resulta que lo que hubo de fondo, en parte, no sé hasta qué punto, porque hay que calcular lo cuantitativo también, era que allí había un conflicto entre la población negra y los coreanos. Los coreanos eran una gente bienestante que tenía tiendas y la gente negra de Los Ángeles quería echar a los coreanos para quedarse ellos con las tiendas. Entonces es verdad que yo lo sabía, que había una gran cantidad de tiendas de coreanos quemadas, ¿no? Una cosa que nunca entendí bien hasta que hace poco un estudioso, que además él es partidario de los Panteras Negras, aunque no es negro, o sea, él sigue defendiendo la teoría de que los Panteras Negras será un movimiento revolucionario, cosa que yo niego, pues te cuenta todos estos entresijos de aquello y dices, madre mía, ¿no? Si hay aquí 2 etnias enfrentadas, ¿yo qué posición tomo, no? Pues no tomo posición por nadie, porque a mí las etnias no me interesan, a mí me interesan los principios de la justicia natural y punto final, ¿no?
Y todavía, como no he aclarado qué pasó allí, pues esto es, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando se dice es que los blancos conquistaron América. No, lo conquistó la corona de Castilla, lo conquistó la corona británica. En una situación en que había un conflicto muy fuerte. Castilla entonces servía en conflicto, no solo las comunidades. Había luchas enormes y esa gente se oponía al mismo poder que estaba machacando a América. Esto hay que considerarlo porque, claro, si nosotros ahora nos deslizamos de una forma de racismo a otra forma de otra, solo con la intención de que los pueblos europeos sean abrumados por un sentimiento de culpa que les aplaste y les destroce y se aculturen y se avergüencen de su historia, esto no es verdad. Yo estoy muy orgulloso de pertenecer a la cultura occidental en lo que tienen de positivo. Lo que tiene de positivo de la cultura occidental es magnífico, igual todas las culturas del mundo. Yo soy universalista, pero claro, no me gusta que la señora Susan Sontag me diga Occidente es el cáncer de la humanidad y encima le den el premio Príncipe de Asturias, cosas que me parecen monstruoso. La institución del Príncipe de Asturias es una institución nefasta. Se crea en el siglo XIV para reforzar el aparato de Estado y el poder de los reyes. Entonces, es algo repugnante, esa institución de las peores que hay. No casualmente la entrega a nuestro querido príncipe Felipe, ¿no? Siempre, y allí estuvo, hay una foto muy buena en que se ve a esta señora que por un lado denigra a Occidente y por otro pone la mano para que Occidente le eche, ¿no? El pienso, como diría alguien por ahí, ¿no? Entonces, pero daros cuenta, luego después, por ejemplo, voy a dar otra pincelada con la cuestión de los indigenismos. Yo admiro profundamente la lucha de los pueblos indígenas contra el imperialismo occidental. Pero esta lucha tiene que medirse en su realidad. Porque la verdad está por encima de toda consideración política. Antes se ha hablado de Nelson Mandela. Yo siempre he estado en contra de Nelson Mandela. Cuando estaba en la cárcel yo decía, no, lo que él propone no es nada más que una reactualización del capitalismo sobre una base multirracial. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Eliminar el apartheid interesa al capitalismo. Yo estoy en contra del apartheid, pero no para crear un capitalismo blanco y negro, sino para hacer una verdadera revolución en la cual blancos y negros tengan la posibilidad, las clases populares, de vivir en una sociedad libre. Ahora, la matanza que ha hecho la policía anti-apartheid con estos mineros me da la razón. Desgraciadamente me da la razón. Bueno, sobre los indigenismos, ahora está muy de moda, quiero recomendaros que leáis un libro maravilloso, El Imperio Comanche. El Imperio Comanche desmonta todo esto de Charlton Heston cuando decía que estaban los pueblos indígenas que eran buenos y los blancos que eran malos. Desde el punto de vista metodológico es magnífico porque es un estudio muy bien documentado, de esos libros de historia que dices, si la historia tiene que ser lo más verdadera posible, su autor, que tiene un apellido rarísimo, ha hecho algo maravilloso. Bueno, lo que él cuenta es sencillamente que el Imperio Comanche, los comanches, son un pueblo de lo que hoy es Canadá que migra hacia el sur por criterios puramente imperialistas y que son un poder imperialista como otro cualquiera. Y que entonces ellos tenían esclavos, por ejemplo, tenían un sistema patriarcal aterrador y que además eliminaron de manera genocida a otros pueblos. Por ejemplo, algunos pueblos apaches, los apaches se dividían en 6 o 7 etnias y ellos empleaban métodos muy simples, atacaban a una de las etnias, mataban a todos los hombres, incorporaban a las mujeres, eran polígamos y entonces esas etnias desaparecían, ¿no? Por lo tanto, cuando él estudia todo el fenómeno este del conflicto entre primero los comanches y la corona de Castilla y después los comanches y el pueblo, los pioneros norteamericanos, él llega a una conclusión obvia, que no era un conflicto entre malos y buenos, sino entre dos formas de poder verdaderamente terribles, ¿no? Y acumula una gran cantidad de información, ¿no? El mito ese de que fueron los blancos los que eliminaron los bisontes, resulta que no, ellos eliminaron los bisontes, los comanches junto con los blancos, pues ellos crearon un capitalismo basado en las pieles de bisonte como elemento fundamental de exportación, es decir, ellos mataban cientos de miles de bisontes cada año y con las pieles que curtían los cambiaban por armas y alcohol y tal. Bueno, este libro es interesante. Luego también está Colapso de Jared Diamond, que explica el caso de los mayas, muy interesante. A mí me parece que este autor es genial en su análisis. Yo estoy muy de acuerdo con las cosas que él dice sobre el punto de vista medioambiental. Nos presenta a la sociedad maya como una sociedad de clases, donde hay un enfrentamiento tremendo y donde las élites de poder pues masacran a las clases populares hasta el punto que en el conflicto entre las clases la sociedad maya se colapsa
y se abandonan las ciudades mayas 5 siglos antes de la llegada allí de nadie que fuera europeo, puesto que las ciudades mayas ya estaban abandonadas hacia el año 950 y a esa zona no llegan los europeos antes de 1500. Esto es muy interesante porque nos presenta lo mismo, es decir, pueblos no europeos que tienen una capacidad de crear aparatos de poder descomunales, de aplastar a sus propias clases populares y de destruir el medio ambiente, puesto que la causa última de la destrucción de estas ciudades también es el desastre medioambiental. En su análisis de la isla de Pascua explica lo mismo, ¿no? Luego tenemos el caso del imperio inca y azteca, que es lo mismo. Sabemos que el imperio inca se va expandiendo y va conquistando, a veces con procedimientos muy violentos, pueblos de esa zona de Sudamérica. Para acabar ya de esta parte, estudiamos el caso del Japón. El caso del Japón es verdaderamente inquietante. Voy a decir cómo empecé yo mi investigación. El Japón, ya sabéis que es una de las potencias en pugna en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en el caso de Japón, había una cuestión que no me encajaba, pero hace ya la tira de años, como 20 años, ¿no? Los países fascistas europeos habían tenido una oposición interna. Por ejemplo, en Italia, hay un maquis tremendo. Anteriormente, incluso, las escuadras fascistas tienen una resistencia popular enormes. Hay una guerra civil casi abierta. Y en Alemania igual, en Alemania pues la subida de los nazis al poder es casi también una guerra civil larvada. Hay por ahí datos que dicen que los nazis mataban como 60 personas al mes en los periodos de la conquista del poder, es decir, iban a las casas, mataban gente en peleas callejeras y tal, ¿no? Entonces, yo no conocía datos de esos de Japón. En Japón hay un imperialismo completamente fascista, pero ¿dónde estaba? ¿Había habido una oposición popular? Y si no la había habido, ¿por qué no la había habido? ¿No? Entonces esta cuestión se me quedó grabada, ¿no? Hay un texto que os recomiendo, que es la Orquesta Roja. La Orquesta Roja era un grupo de resistencia antinazi que ellos tuvieron el valor y el coraje, eran casi todos arios, había algún judío y algún inmigrante, pero pocos, ¿no?, de crear un grupo de resistencia en el momento que los nazis estaban ganando la guerra, o sea, en el año 42, que se dedicaba al espionaje, a la propaganda en la calle, a hacer huelgas, y que era mucha gente, ¿no? Y ellos lo hicieron en el peor momento, en el momento que se creía que los nazis iban a ganar la guerra. Ellos actuaron en el año 41-42 y a finales del 42 la Gestapo los va desmantelando y había muchas mujeres, por cierto. Se conservan cartas maravillosas de algunas de estas mujeres en el momento de subir al cadalso, pues escriben a sus familiares cartas diciendo: yo voy a subir riéndome, a mí esta gente no me va a meter miedo, les voy a escupir en la cara, y lo hicieron, ¿no? Las decapitaban, eran por decapitación esta cuestión, ¿no? Y luego, bueno, se sabe, por ejemplo, que solo en el ejército los nazis fusilaron a 30.000 soldados porque se habían opuesto al aparato bélico nazi. 30.000 es mucho. Sin embargo, en Japón no había nada de esto, nada. Entonces, claro, esta cuestión es por qué, ¿no? Luego, claro, estaban los datos. Por ejemplo, el ejército japonés practica el canibalismo institucional. Ellos mataban a los prisioneros y se los comían de una manera regular. Tenían un racismo mucho peor que el nazi. Ellos creían que todos los que no eran japoneses eran una raza inferior. Ellos desarrollaron su racismo contra otros pueblos asiáticos, sobre todo contra los chinos. La conquista, por ejemplo, la matanza de Nankín fue un modelo de matanza racista, en la cual, bueno, no se sabe, ¿no?, porque los tiraban al río según los iban matando, y entonces nunca se pudo contar, ¿no? Y luego también, cuando ellos van conquistando pueblos al sur de Asia, ellos desarrollan un racismo total, ¿no? Todas estas cuestiones... Pero no hubo oposición. Es decir, cuando uno investiga, cuando se prepara la guerra, no hay oposición. Cuando el día que Japón entra en guerra, no hay oposición. Sin embargo, hay un texto muy significativo de un ayudante de Hitler, que Hitler se sintió muy dolido, muy indignado, cuando el día de la declaración de guerra, el 1 de septiembre de 1939, la gente no sale a las calles a aplaudir. Se encierra en sus casas y él mismo observa desde la ventana de la Chancillería, que le permitía ver el centro de Berlín, que no hay nadie aplaudiendo, ¿no? Dice: ya sé que el pueblo alemán está en contra de la guerra, pero nosotros la vamos a hacer incluso en contra del pueblo. Sin embargo, todas las operaciones que hay en Japón es entusiasmo por el ejército, admiración entusiasta por las operaciones y cero rechazo. No se puede citar ni un solo nombre de una sola persona que supusiera a la máquina bélica japonesa fascista y ultrarracista. Entonces, claro,
Vamos a ver el libro último que no he tenido todavía ocasión de leer, que parece que es una investigación muy completa, está traducido al castellano, pero si esto se confirmara, plantearía alguna cuestión muy inquietante, ¿no? Que es lo siguiente: cuando se nos intenta colocar en la cultura occidental orientalismos a tambor batiente y se descalifica la cultura occidental muchísimo, de tal manera que en ciertos ambientes progres ya lo oriental es bueno y lo occidental es malo, ¿no estaremos delante de una operación para la autodestrucción de la conciencia colectiva en la búsqueda de unos sistemas de asentimiento ciego? Porque, claro, a los sistemas de poder actuales les interesaría una población como la japonesa de 1939. Lo que allí sucedió va más allá de la política, tiene que tener un fondo cultural, digo cultural. Entonces, estas cuestiones se tienen que investigar. Yo estoy leyendo cosas sobre algunas variantes de budismo, por ejemplo, el budismo zen, con su sorprendente teoría de la autodestrucción del ego, que quizá tengan que ver. Pero bueno, yo puedo estar equivocado, me he equivocado en muchísimas cosas en mi vida, y esta pues, puede ser una más, ¿no? Pero sí me gustaría que alguien explicara cómo es posible esa fusión total entre el pueblo y el aparato fascista, racista, genocida en Japón, cosa que dentro de la cultura occidental no pasó en ninguno de los casos. Bueno, para entrar ya en lo de la inmigración, diremos, yo estoy en contra de la inmigración que hizo mi propia familia. Yo estoy en contra de que se abandonaran los pueblos y la gente se viniera a Madrid o a Barcelona. Se destruyó una cultura milenaria. Cuando voy allí y veo la casa de mis abuelos hundida, no se me saltan las lágrimas porque, bueno, pues no sé por qué, porque me muerdo el labio de abajo, ¿no? Pero si no me lo mordiera seguro que lloraba. La negatividad del acto inmigratorio es total. Es para el país receptor y para el país emisor. Recuerdo hace años un articulito de una mujer que había vivido en Marruecos y decía: Marruecos está siendo destruido por la salida de gente hacia Europa. La sociedad marroquí está siendo devastada. No es bueno lo que está pasando. Yo lo creo así, ¿no? Pero hay otra gente que piensa que eso es maravilloso. Vamos a ver, yendo directamente a la inmigración aquí del exterior, quiero decir del exterior de las fronteras del Estado, que se ha dado sobre todo en 1985-2010, tenemos lo siguiente. En primer lugar, es un gran negocio porque trae obra barata. La economía parasitaria, especulativa y bancarizada que se creó en el momento del boom se ha basado en gran medida en esta mano de obra. Es decir, todo este boom especulativo de la construcción y tal. Cosas tan horripilantes como la agricultura bajo plástico de Almería, que es una monstruosidad en todos los sentidos, funciona gracias a la inmigración, ¿no? Luego, pero la inmigración ha significado una expansión radical del mercado inmobiliario, del mercado del menaje del hogar, del automóvil, de los móviles, etcétera. Es un dato interesante que, siendo la inmigración el 12% de la población, ha acaparado el 30% del crédito en los momentos que se daba crédito, y ya no, ¿no? Entonces, esto significa que esta inmigración cumple las características de la que hubo aquí en tiempos de los indianos, es decir, que eran inmigrantes que iban a Cuba tal con un objetivo de enriquecerse. Por ejemplo, hay una inmigración muy interesante para las clases medias. Gracias a la mano de obra barata de la inmigración, pues muchas mujeres pueden liberarse de los trabajos caseros, contratando una filipina, una así, y entonces se liberan a partir de entregar estos trabajos a otras mujeres, ¿no? También es el caso de la cantidad de jardineros que son inmigrantes, y entonces la clase media naturalmente estaba y está muy interesada que el fenómeno continúe. Todas estas cuestiones han significado un relanzamiento del capitalismo a partir de 1980. Por ejemplo, el mercado inmobiliario de pisos de segunda mano en las grandes ciudades se ha basado sobre todo en la compra que hacía la inmigración. Si esto no hubiera sido así, si no hubiera habido el fenómeno migratorio, quizá no hubiera habido un capitalismo tan pujante como el que hemos tenido hasta que se vino abajo después, ¿no? Luego, por lo tanto, la inmigración y renovación del capitalismo es lo mismo. Viene a ser lo mismo, pero hay más elementos de renovación. Pero también, ahora mismo, las unidades de élite del ejército, algunas de ellas, al 40%, son inmigrantes. Por ejemplo, parece que los paracas son inmigrantes al 40% en las bases. ¿Eso qué quiere decir? Que en caso de que la crisis social siguiera avanzando,
y que tuviera que intervenir el ejército. Esto no es descartable para mí, ni muchísimo menos, a 5 o 6 años vista, encontraríamos ahí delante del pueblo un ejército racial, étnico. No sería nada raro. Yo ya he contado antes el fenómeno vagaúdico, que fue una revolución maravillosa que hubiera cambiado el curso de la historia si hubiera sido porque los germanos al servicio de Roma exterminaron a los vagaudos, que su capital era Tarazona, por cierto, provincia de Zaragoza. Pues entonces es curioso, por ejemplo, quienes defienden la tesis de que solo la extrema derecha está en contra de la inmigración, o no se sabe qué cosa rara, toda una colección de tonterías, que compren el ABC del 12 de octubre de 2010, donde presentan como modelo de guardia civil al servicio de las instituciones patriotas a una persona de raza negra en la portada. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí está sucediendo lo mismo que en Estados Unidos, que saben perfectamente que si quieren cumplir con todos los requisitos de número de gente en el ejército y en la policía, tienen que acudir a la inmigración. Y a las mujeres, es decir, el fortalecimiento del aparato militar tiene que hacerse superando las barreras del racismo y las barreras del sexismo. Y esto es así, ¿no? Quiero decir, para que nos situemos, el principal aparato organizado de poder cuantificable hoy es el ejército, 130.000 personas. Nadie, ninguna multinacional española, la que más se acerca es el Corte Inglés, tiene 116.000 personas. Pero en realidad el ejército no es solo el ejército. Daros cuenta que la Guardia Civil es una policía militarizada que se rige por el Código de Justicia Militar. Algo inaudito, un caso único en Europa. La gente se echa las manos a la cabeza, pero es así, ¿no? Ahora mismo la Guardia Civil son 85.000 personas. En realidad, dado que está militarizado, podemos sumarla al aparato militar anterior. Pero luego está el cuerpo de la Policía Nacional, que aunque no tiene un estatuto militarizado desde el punto de vista legal, en caso de un estado de guerra, puesto que la Constitución española de 1971, en su artículo 115, determina que en el estado de alarma, excepción y guerra, en el estado de guerra el Congreso entregaría el poder al aparato militar, como sucedió en 1936 con Franco, no exactamente lo mismo. Entonces tendríamos que todos los cuerpos policiales quedarían militarizados. La Policía Nacional son 75 o 77.000, es variable. Y luego tenemos la Ertzaintza 15.000, no, la Ertzaintza 10.000, los Mossos de Escuadra 15.000, pero luego está el fenómeno de estos vigilantes de seguridad que en realidad en sus estatutos también quedarían militarizados, dados que algunos utilizan armas, por ejemplo los que van en los furgones militares, con lo cual nos encontramos con un aparato militar que se acerca a las 400.000 personas en caso de una situación límite. No sería necesario un golpe de Estado como Franco, porque la Constitución actual permite un golpe militar dentro de la legalidad, cosa que nunca han sido capaces de explicar la gente de la izquierda que apoyó esta Constitución. Solo hay que buscar estados de alarma, excepción y sitio, y te dicen, en el caso del sitio, el ejército gobernaría por bandos. Claro, lees eso y te estremeces, porque bandos es lo que hacía Franco desde el primer bando que le emitió allí en Marruecos, y se decía bando tal, ¿no? Decían, a ver, el gobernador militar de Sevilla ordena que las fuerzas de orden público dispararán contra cualquier grupo de personas de más de 3. Y disparaban, ¿no? O sea, y la gente no puede salir de su casa después de las 9 de la noche y tal. Bueno, a partir de este sistema de bandos fue como se hizo la gran carnicería de la guerra civil, ¿no? Por lo tanto, tenemos en cuenta que los ejércitos que se pagan con los impuestos necesitan mano de obra. Y aquí tenemos un problema bastante grave que hace presentar el fenómeno de la inmigración desde una óptica nueva, ¿no? Desde una óptica diferente. Es curioso que es muy difícil encontrar datos como las unidades de intervención del ejército de élite son mayoritariamente a veces inmigrantes. Por ejemplo, es curioso que los muertos que en Afganistán del ejército español me parece que son mayoría extranjeros enrolados, ¿no? Estos extranjeros enrolados al cabo de 10 años de servicio creo que se les da la nacionalidad. No sé si son 10 o son 15, ¿no? Bueno, podría seguir diciendo algunas cosas más, pero puesto que yo estoy en el proceso de preparar el libro sobre el asunto, pues todavía tengo algunos puntos oscuros y dejo aquí.